El anterior episodio nos quedamos en, pues, lo que viene siendo la forma simple del valor. Estábamos analizando lo que viene a ser este tercer capítulo de El Capital, en el que Marx está hablando de la forma del valor. En este capítulo, Marx va a explicar cómo se parte del valor en sí mismo a construirse esta forma del valor. Entonces va a empezar él por hacer este análisis simple de la mercancía. Si podemos hacer un resumen breve, puede esto sintetizarse en dos formas: la forma relativa de la mercancía y su forma equivalente. Entonces, como se acuerdan, la forma relativa es, por decir, X cantidad de mercancía es igual a Y cantidad de mercancía B. La forma relativa del valor estaría ocupado por el lado izquierdo de la ecuación, donde se ocupa del valor en cuanto valor, es decir, el valor prescindiendo, aunque partiendo de estas condiciones de trabajo concreto y objetivo. Así nosotros decíamos, si decimos, por ejemplo, a la forma en la que hace Marx, 20 varas de lienzo es igual a una chaqueta. Estamos diciendo que el valor relativo de las 20 varas es igual a su forma equivalente en una chaqueta, donde la chaqueta funge de esta parte material que expresa el valor en un equivalente concreto, mientras que aún sigue optando por un lugar concreto, pero expresa su forma abstracta, la parte del relativa. Pues nos está hablando de una cantidad de valor en cuanto a valor, no nos está hablando de la cantidad de valor en sí misma, en cuanto, por ejemplo, vara de lienzo, sino que nos habla de 20 varas de lienzo en cuanto a sustancia del valor. Y esta sustancia la depone, por decir así, la representa en la sustancia de valor de otra mercancía, pues. En la sustancia de valor de otra mercancía, ajá. Bueno, entonces, ahora podemos pasar a la forma total o desplegada del valor. Bueno, esta forma en realidad no se va a distinguir tanto de la forma simple. En lo único que se distingue es en que la forma desplegada concibe, pues, la siguiente forma, donde, por ejemplo, X mercancía A es igual a N mercancías. X cantidad de la mercancía A es igual a Y cantidad de N mercancías, por ponerlo en esos términos. Marx hace una lista a forma de una lista infinita, o sea, infinitamente aditiva, de una recursión infinita, como se diría. Muy semejante, y Marx mismo lo estipula así, a la forma en la que se estructura el lenguaje. En el lenguaje, aunque toda palabra se distingue y se define por distinción del resto, se mantienen vinculados en cuanto diferentes, es decir, en cuanto iguales frente a su margen como palabras, por ejemplo, de un mismo idioma. A su vez, la mercancía va a ser este carácter que sintetiza, el valor va a ser otro carácter que sintetiza, pues, a las mercancías. Es como decir, se hace abstracción de todo el resto de cualidades suyas. Así, cuando se habla de la parte relativa, es como si se hiciera abstracción precisamente de la parte material concreta en la que consiste su trabajo, y se hablara solamente de su trabajo en cuanto a sustancia del valor. Y para hablar de esta sustancia del valor, el valor relativo debe referir a su equivalente, que es esta manifestación concreta del valor, que a su vez, esta manifestación concreta del valor en forma de equivalente toma su otro sentido, es decir, solamente puedes pensar en un equivalente de valor abstracto, que es, por ejemplo, el trabajo concreto contenido en una libra de hierro, lo que sea, si partes ya de concebir ese trabajo concreto como una instancia de este trabajo abstracto general. Entonces, la forma total o desplegada va a consistir precisamente en representar como una mercancía X puede representarse como Y cantidad de mercancías, Y cantidad de N mercancías. Es decir, se expresa de forma objetiva el valor de la mercancía. Si nosotros recordamos, cuando se parte de la forma simple
del valor. Se puede hablar, por ejemplo, de la relación del precio de dos mercancías en cuanto a su intercambiabilidad. Pues valer es lo mismo que decir es igual a. Si nosotros, pues, por ejemplo, pretendemos definir objetivamente el precio de dos mercancías, podemos relacionarlas con una tercera. Sin embargo, para obtener el precio objetivo de esta tercera mercancía, deberíamos relacionarla con una cuarta, y así sucesivamente hasta que obtenemos esta lista de mercancías equivalentes. Esa sería básicamente la forma desplegada del valor. Como para establecer nosotros el valor de una mercancía, le vamos a relacionar a esta con el resto, y al relacionar al resto los estamos vinculando por necesidad en esta unidad que representa, por ejemplo, una mercancía X. Entonces, a ver, leamos a Marx. Por primera vez, este mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. El trabajo que lo constituye, en efecto, se ve representado ahora expresamente como trabajo equivalente a cualquier otro trabajo humano, sea cual fuera la forma natural que éste posea, ya se objetive en chaqueta, en trigo, en oro, etc. Mediante su forma de valor, ahora el lienzo ya no se halla únicamente en relación social con una clase singular de mercancías, como cuando decíamos pan es igual a tal cantidad de, por ejemplo, plata, o tal cantidad de lienzo, o tal cantidad de tela, o tal cantidad de seda, o tal cantidad de lo que sea, sino con el mundo de las mercancías. En cuanto a mercancía, el lienzo es ciudadano de ese mundo, es decir, Marx se va a visibilizar aquí muy de forma explícita cuando pasemos a la forma general del valor, que será la subsecuente, como Marx parte de lo concreto, es decir, el análisis de, por ejemplo, dos mercancías determinadas mutuamente, a lo abstracto, a relacionar una mercancía con la totalidad de mercancías, es decir, universalizarla, y luego regresar a lo concreto, que será justamente la forma general del valor, que es a lo que vamos. Entonces, quizás para concluir en la forma desplegada del valor, podemos agregar que pues estos lo que sustenta es que, a la inversa de lo que piensa, pues, por ejemplo, la economía burguesa, es la magnitud del valor la que rige el intercambio. Esto se ve, pues, en que determinadas cantidades de trabajo objetivado se intercambian por determinadas cantidades de otro trabajo objetivado. Es decir, se prueba la teoría del valor trabajo. Si tú dices X es igual a N, o sea, la mercancía X es igual a N otro tipo de mercancías, justamente es lo que estás diciendo. Marx dirá que una vez una mercancía alcanza esta universalidad en sus expresiones en otras, su valor se mantiene invariable, ya que se expresa todas estas partes relativamente. Es decir, nosotros podemos imaginarnos el tránsito natural de estas formas en las que primero hay formas simples de valor, en las que se dan intercambios pequeños, intercambios aún no pautados o arreglados, mientras que en formas ya como el mercantilismo desarrollado ya se puede encontrar precisamente formas desplegadas del valor, donde uno sabe, por ejemplo, cuánto de pan es equivalente a cada tipo de mercancía. Y esto se puede hacer con cualquier mercancía. De hecho, les sonará mucho este ejercicio que hacía McDonald's. Quiero decir, los bancos estadounidenses, o bueno, las instituciones estadounidenses, de evaluar la economía mundial en base a lo que cuesta una Big Mac en cada país. Es básicamente eso, es alcanzar la forma desplegada de valor en una mercancía y partir de esa mercancía para ilustrar las relaciones objetivas del resto de precios. Es como decir que una vez que relacionadas todas las mercancías entre sí, las n mercancías entre sí, se van a relacionar, como decir, sin contarlo, ya está presupuesto que se van a relacionar con esta mercancía X, porque esta mercancía X es la que hace de su tablatura, por decirlo así, están expresadas en ella. Así, la forma de equivalente para Marx en la forma desplegada del valor va a representar este paso del trabajo concreto singular al trabajo abstracto. Y bueno, él va a expresar que las formas, pues, 1 y 2, justamente Marx lo dice, estas formas primera y segunda, la forma simple y la forma desplegada,
van a ser formas de intercambio incipiente, van a ser formas que se ven en sociedades que aún no han desarrollado este misterio por decirlo, de la producción capitalista, que será pasar de esto al trabajo privado, que es justamente lo que va a ser la esencia. El paso de la mercancía realizada y realizar la mercancía como valor, a entender de dónde surge el valor de esta mercancía y empezar con la producción de esos valores, que será ya el capitalismo. La producción de valor por sí mismo, el valor en cuanto a valor, ya ni siquiera valor de uso, valor de cambio, sino valor en cuanto a valor. Entonces ahí, bueno, Marx hace el paso a la forma general del valor, que será la tercera. Y bueno, quizás podemos leer justo una parte donde explica esto. Para la forma general del valor, Marx lo único que va a hacer, entre comillas, lo único, es, así como en la forma simple, si es que uno cambiaba de lado la mercancía que era relativa pasa a ser equivalente y la equivalente a relativa, dada la forma desplegada, que es la que hablamos, de donde X cantidad de mercancía A es igual a Y cantidad de N mercancías. Si extrapolamos a esta fórmula, ya no podemos, como Marx menciona, obtener un resultado que se mantenga en el mismo nivel de análisis, como en la forma simple, sino que si nosotros invertimos la fórmula pues general, esta forma desplegada del valor, obtenemos una forma general donde Y cantidad de N mercancías es igual a X mercancía A. Es decir, ya no se va a expresar el valor de la mercancía concreta en una serie de trabajo abstracto que representan su equivalente, sino que al contrario, va a ser todos estos equivalentes de valor o toda esta relación de trabajo abstracto la que determine este precio de esta X mercancía A, por ejemplo. Así se invierte la relación. Marx va a decir que esta forma general precisamente obtiene su carácter de expresar su valor de forma simple al expresarla en, por ejemplo, X mercancía A igual 20, por ejemplo, 20 panes. Y dos, por estar representados en la unidad de esta mercancía A. Por supuesto, es muy semejante a lo que hablábamos en el caso anterior. Sin embargo, el caso anterior se distingue porque parte del trabajo concreto para expresarlo como una masa de trabajo abstracto. En cambio, esta forma general del valor va a partir del trabajo dado como algo abstracto, como una relación de N mercancías, una Y cantidad de N mercancías, que se van a igualar a una forma concreta de valor, que va a ser cualquier tipo de mercancía. Así, Marx dice que esta fórmula o esta forma de representarse el valor hace que aparezca recíprocamente como valores de cambio los precios. Es decir, el precio será aquella relación de todas las mercancías entre sí que establece cuál es la cantidad de trabajo que contiene. Si nosotros, por ejemplo, Marx dirá justamente esto, evaluamos desde la forma desplegada, por ejemplo, 20 panes son igual a toda una escala de mercancías de un modo de producción determinado, lo que no se va a poder incluir en esa lista a su vez va a ser el pan, porque va a ser el objeto relativo en el que se vuelven equivalentes todo este resto de mercancías. Una mercancía, para optar por este rol de relator del valor, debe anular su función común de mercancía, debe optar por esta forma especial de mercancía que será la del dinero. Si nosotros en la forma general del valor, por ejemplo, decimos 1 kilo de 10 distintas sustancias, ¿ya? Es igual a, yo que sé, 30 libras de pan baguette. Lo que estamos haciendo es justo, obviamente, representar toda esa serie de mercancías en el baguette. El baguette no puede reproducirse a sí mismo como parte relativa, porque está como parte equivalente. Si tú dices 20 baguettes son igual a 20 baguettes, no estás diciendo nada. O si dices $20 es igual a $20, estás recurriendo a una tautología. Toda operación, se verá ya incluso en las matemáticas, toda operación de igualación de extremos, si es que ya los extremos están iguales, es inútil igualar nada, es decir, ya no hay movimiento. El movimiento se da cuando
en la diferencia hay una unidad y hay una cualidad igual en esta diferencia. Entonces Marx dirá que toda mercancía debe cumplir la forma general y, claro, dar así su valor siempre como expresión del valor de otras y como el valor abstracto de otras. Así Marx concluye que, claro, en realidad la forma desplegada del valor será esta forma general vista desde el punto de un trabajo concreto y de una mercancía concreta, mientras que la forma del valor vista desde el punto de vista del dinero se convertirá en justamente la forma del valor. Si nosotros lo pensamos y decimos Y cantidad de N mercancías es igual a X mercancía, que en este caso es el dinero, nosotros podemos decir N mercancías es igual a $20, que es igual a un mouse, por ejemplo. Cuando nosotros eliminamos la parte de N mercancías y nos quedamos solo con $20 es igual a un mouse, estamos indudablemente y a través de los $20 relacionando a la mercancía mouse con el resto de la totalidad de mercancías. Es eso lo que hace la forma moneda y es eso lo que hace esta forma del valor, que luego tomará esta forma del valor de cambio. Así Marx lo que hace es precisamente distinguir o pasar de esta forma de valor simple a forma de valor de cambio, y expresando cómo esta forma de valor de cambio se origina a partir de la mercancía como expresión de este valor que se cambia y el valor de cambio como expresión de ese valor objetivado. Así Marx dice que, por supuesto, esto se da de presentar una relación omnilateral entre las mercancías. Uno sabe que uno no va a una tienda a dar $20 para que le den $20. Esa relación tautológica está exenta en el capital. La única forma en la que esa relación puede aparecer sin ser tautológica es el dinero en cuanto tasa de interés, es decir, $10 es igual a $12, por ejemplo. Si tenemos una tasa de interés, ya saben. Así básicamente Marx está hablándonos de aquí, de la mercancía singular, pues como representante del trabajo abstracto de una N multitud de mercancías. Precisamente, si es que pensamos esto, la forma desplegada que analizamos antes tomará el lugar de forma relativa general, de equivalente general. Porque claro, si el equivalente está evaluado sobre la totalidad de mercancías, es equivalente general. Pero este equivalente general no puede aplicarse a sí mismo, a menos que sea la forma moneda, que es la que se empleará pues para eso. Así, cuando uno dice este es el precio de una mercancía, lo que está haciendo, sin saberlo, la economía burguesa, es comparando el tiempo de trabajo de la totalidad de la suma de mercancías que se expresa en ese valor monetario. Así, nosotros podemos ponerlo así, esta puede ser, digamos, el resumen. $20 es igual a un mouse, que es igual a N mercancías. Por tanto, un mouse es igual a Y cantidad de N mercancías. En realidad eso es lo que significa $20. Es eso lo que está significando $20. El objeto $20 lo que está representando ahí es toda esa relación de Y cantidad de N mercancías en cuanto cantidad de sí misma. Esto se puede tratar incluso desde la teoría de conjuntos. Pues claro, si no puede el conjunto que está definiendo al otro conjunto contener dentro del otro conjunto a sí mismo, entraría en una contradicción. Bueno, entonces, pasado esta forma general del valor, que es la que Marx vincula al nacimiento de la forma del dinero y que expresa el misterio de esta forma de dinero que el capitalista y la economía burguesa nunca les ha interesado siquiera explicar, Marx parte a explicar el fetichismo de la mercancía. Y entonces este capítulo es un capítulo fantástico que se puede leer por separado ya una vez entendido todos estos elementos previos, porque funge de una crítica pues no solo económica sino sociológica, ontológica de Marx a la forma social en la que se desarrolla este capitalismo.
Entonces, bueno, Marx dirá que el fetichismo de la mercancía no consiste en su precio, no consiste justamente en su forma como valor, menos aún consiste en su forma como valor de uso, donde queda por claro la objetividad de toda mercancía. El valor de uso es donde entra en claro que toda mercancía es una utilidad concreta del trabajo humano. Marx dirá que el fetichismo de la mercancía aparece, pues, al concebir la mercancía misma como un objeto separado del ser humano y como un objeto de la naturaleza, por decirlo así. La mercancía vista como un objeto natural carece de su aspecto social, que es el que lo determinaba como mercancía. Es justamente la relación social entre mercancías la que produzca esta forma del valor. Es justamente del hecho del que partimos. Dado dos personas que, por ejemplo, intercambian en un estadio previo de la sociedad de mercancías, ellos están intercambiando de una forma concreta, de una forma aún relativa, de una forma aún no desplegada del valor. Una vez que el intercambio se universaliza, una mercancía puede expresarse en una serie de otras mercancías. Y así se pasa a la forma de dinero, donde el dinero expresa el valor contenido en cada mercancía, como valor trabajo. El fetichismo consistirá en ver a los objetos del trabajo como acabados y como objetos en sí, como diría tal vez la terminología del idealismo alemán, como objetos no sociales o no para sí, o como objetos objetivos en sí mismos. Y esta objetividad no caracterizada como una objetividad social, sino como una objetividad cósica, por ponerlo así, una objetividad que se vincula más con el empirismo lógico, con estas versiones del materialismo, pues, reduccionistas. El fetichismo de la mercancía sintetiza, pues, en su concepto cómo la mercancía aparece como puro valor, como este puro valor de cambio, sin aparecer como objeto del trabajo por ese medio o en su relación social, sino como si esta relación de valor le fuera inherente a cada mercancía. Acabamos de ver que el valor inherente de cada mercancía como una cantidad de dinero solamente aparece de la universalización de la relación entre de las mercancías entre sí. Así, a ver, por ejemplo, podemos... por ejemplo, esta parte. El reflejo religioso del mundo real únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica cotidiana representen para los hombres día a día relaciones diáfanamente racionales entre ellos y con la naturaleza. Para ello, sin embargo, requiere de una base material de la sociedad, una serie de condiciones materiales de existencia, que son a su vez ellas mismas el producto natural de una prolongada y penosa historia evolutiva. Esto es materialismo dialéctico puro. Ahora bien, es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud del valor, y descubierto el contenido oculto en estas formas, solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, de por qué pues el trabajo se representa en el valor, de a qué se debe que la medida del trabajo, conforme a su duración, se represente en la magnitud del valor alcanzada por el producto de este trabajo. A formas que llevan escrita en la frente su pertinencia a una forma social. A formas que llevan escrita en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre este proceso. La conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. Es decir, una relación que es una relación social entre mercancías aparece como una propiedad inherente de los objetos, es decir, como un valor de cambio inherente a cada objeto, y no como una relación del tiempo de trabajo de los seres humanos, la objetivación de este valor, la circulación de este valor, la realización de este valor. De ahí que poco más o menos, como dice Marx, trate a las formas preburguesas del organismo social de producción como los padres de la Iglesia a las religiones precristianas. Es decir, o son salvajes o son un pseudocapitalista. Nosotros hoy en día experimentamos eso mucho, como el historicismo capitalista tiende a decirte o todo lo anterior era capitalismo porque capitalismo igual a comercio, o todo lo anterior no era capitalismo y por eso es que es nefasto. Es decir, opta por la posición conservadora donde tú eres el objeto, se mantiene este objeto de trascendencia que es el trabajo privado y la propiedad privada, o optas por la perspectiva crítica donde
donde la disque propiedad privada se funda en contra del antiguo régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás podemos acabar con esto. Los descubridores económicos de esta sustancia química, Marx se refiere al valor como sustancia química en tanto, por ejemplo, pueden haber dos moléculas que son idénticas químicamente, pero estructuralmente distintas, ¿ya? Entonces, ahí su fórmula química ocupa el lugar que ocupa, por ejemplo, en el valor cuando se habla de dos mercancías. Los descubridores económicos de esa sustancia química, alardeando de todo su profundidad crítica, llegan a la conclusión de que el valor de uso de las cosas no depende de sus propiedades como cosas, mientras que por el contrario su valor les es inherente en cuanto a cosas. Lo que los reafirma en esta concepción es la curiosa circunstancia de que el valor de uso de las cosas se realiza para el hombre sin intercambio, o sea, en la relación directa entre las cosas y el hombre, en la relación de producción. Mientras que su valor, por el contrario, solo en el intercambio, o sea, en el proceso social. Así es como llegamos quizás en este momento a lo que es el trabajo privado, ¿cierto? Un trabajo que se ejerce con la naturaleza mediante este ejercicio objetivo y que se externaliza y quiere pasarse por natural, es decir, quiere pasarse por un fruto natural de la casi propia naturaleza. La máquina introducida en la producción de objetos va a ser este elemento que pretenda fungir como naturaleza, intentando quitar al ser humano de la operación. Así vemos que cada vez un trabajo más refinado y más eficiente va a su vez mitigando, eliminando estas partes humanas, estas partes termodinámicamente ineficientes, estas partes que no son una máquina, estas partes que se niegan a ser un apéndice, que se resisten a ser un mero apéndice de un trabajo. Así podemos quizás concluir que de la forma general del valor se pasa al fetichismo de la mercancía, dado como una relación objetiva entre mercancías, una relación asocial entre mercancías, y da como fruto la relación burguesa en la que las mercancías se ven como objetividades que valen por sí mismas y el dinero como el valor en sí mismo y no como la forma de este valor.